Una bendecida mañana con todos, deseando que nuestro amado Señor les haya dado una semana llena de bendiciones. Para cada uno de nosotros es inevitable que guardemos rencor, porque constantemente nos encontramos rodeados de personas que nos pueden lastimar con sus acciones o con sus palabras. Y a veces, cuando la situación se torna complicada, también guardamos rencor contra Dios. Pero el rencor no es adecuado para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros leemos la Biblia. Dios se preocupa de que nosotros guardemos rencor contra nuestros semejantes. Por eso, cuando Él entregó la ley a su pueblo escogido, le recomendó que no guarden rencor contra sus hermanos, sino que en vez de guardar rencor, amaran de todo corazón. Y esto nosotros lo podemos leer en Levítico capítulo 19, versículo 18. No solo que no tenemos que guardar rencor contra las personas que nos lastiman, sino también no tenemos que vengarnos de ellos. Muchas veces al guardar rencor contra las personas que nos lastiman, tratamos de vengarnos. Y Dios está en contra de que nosotros nos venguemos de ellos. También, cuando guardamos rencor, no lastimamos a las personas que nos ofenden, sino nos lastimamos a nosotros mismos. Porque al guardar rencor tenemos consecuencias en nuestra vida, y especialmente consecuencias de nuestra salud. Porque cuando guardamos rencor contra las personas que nos lastiman, afecta a nuestro organismo, afecta a nuestro interior. Cuando tenemos el rencor contra alguien, tenemos una acidez estomacal. Y eso poco a poco puede ir afectando más y más. Y puede producirse una gastritis o una úlcera péptica, que es el cáncer del estómago. Posiblemente nosotros estemos con estos síntomas, pero a las personas que guardamos rencor, ellas ni siquiera se preocupan de que nos hayan lastimado, o que nos hayan ofendido, o que estemos enojados con ellos. Pero nosotros somos los que realmente nos quedamos afectados cuando guardamos rencor contra otros. Y especialmente cuando guardamos rencor contra Dios. Porque pensamos que si Dios tiene el poder para librarnos de situaciones, ¿por qué no nos libera las situaciones que atravesamos? ¿Por qué no nos quita una enfermedad? ¿Por qué no evita que un familiar se muera? Todo eso también nos hace guardar rencor contra Dios. Pero todo lo que nos pasa en nuestra vida no es porque Dios sea malo, no es porque Dios nos odie, es por la situación del pecado que gobierna este mundo, que pasa todas estas cosas. Por eso no tenemos que guardar rencor contra Dios. Y también no tenemos que guardar rencor contra las personas, porque las personas nos lastiman porque están controladas bajo el pecado. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que toda persona que es controlada por el pecado lastima, ofende con sus palabras y acciones. Pero en eso tiene que actuar el amor que Dios nos tiene, que cuando nosotros lo lastimamos, lo ofendimos con nuestras acciones o con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, Él no guardó rencor contra nosotros, sino que nos amó profundamente. Por eso, en vez de castigarnos, Él envió a su amado Hijo por nosotros, para que Él entregara su vida. De la misma forma, es complicado que perdonemos, pero lo tenemos que hacer. Debemos perdonar a las personas que nos ofenden y no tener deseos de vengarnos de esas personas. Pues cuando nos vengamos, nos convertimos en jueces. Y cuando guardamos rencor, también decidimos cuáles son las ofensas que nosotros no debemos perdonar a las personas que nos ofenden o nos lastiman. Y eso no es así. Nosotros no tenemos que convertirnos en jueces. Y por eso nosotros no tenemos que vengarnos. Y mucho menos guardar rencor. Porque la palabra de Dios también nos recuerda de que solo de Dios es la venganza. Y por eso, cualquier cosa
que nos hayan hecho nuestros semejantes. Debemos dejar todo en las manos de Dios y nosotros tomar la decisión de perdonar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que dejemos todo en las manos de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19. Dejamos todo en las manos de Dios, porque solo de Él es la venganza. Y cuando llegue el tiempo, Él decidirá tomar las acciones en sus manos, cualquier acción que hayan hecho en contra de nosotros. Pero nuestro rol o nuestro papel es perdonar como Dios nos perdonó. Dios, al momento que nos perdonó, Él se olvidó por completo y ya no tiene rencor contra nosotros, sino que nos ama profundamente. De la misma forma nosotros tenemos que hacer. Debemos perdonar y ya no guardar rencor, olvidarnos de todas las cosas malas que nos hayan hecho. Es difícil que una vez que perdonemos podamos confiar en esas personas, pero tenemos que tratar. Así es que no guardemos rencor contra nadie, y así es que extendamos nuestro sincero perdón, olvidándonos absolutamente de todo y expresar el mismo amor que Dios siente por nosotros y mantener una relación de amistad en lo que